500 invitados. 500 personas vieron a mi suegra tomar el micrófono y llamar basura a mi papá. Basura humana que no merecía respirar el mismo aire que la familia Whitmore. Y nadie se paró. Nadie, ni siquiera el hombre que estaba a punto de llamar mi esposo. Vi las manos de mi papá temblar. Las mismas manos que trabajaron en 3 empleos para que yo pudiera ir a la universidad. Las mismas manos que me sostuvieron cuando tenía 6 años en el funeral de mi mamá. Y Jonathan, mi prometido, el amor de mi vida, solo se rió. Pero lo que pasó después derribó un imperio de $1,000 millones. Soy Daisy Frost, tengo 28 años, y esta es la historia del día de mi boda. El día que perdí a un prometido, pero encontré algo que me había faltado toda la vida. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde me miras. Para entender cómo terminé frente a 500 personas viendo mi mundo desmoronarse, debo llevarte 18 meses atrás. A la noche en que entré por primera vez al universo Whitmore y me di cuenta de que nunca pertenecería realmente. La mansión Whitmore se alzaba en Beacon Hill como una joya en la corona, toda de ladrillo, yedra y elegancia de vieja fortuna. Jonathan me había advertido que su familia era tradicional, lo cual más tarde supe que era un código para algo totalmente distinto. Eleanor Whitmore nos recibió en la puerta de pies a cabeza en Channel, con una sonrisa perfectamente ensayada. Me miró de arriba a abajo, mi vestido de Target, mi labial de farmacia, y noté un destello extraño en sus ojos. Así que tú eres la chica, dijo. No era una pregunta. La cena fue un desfile de pasividad y agresión disfrazada. A la mitad del segundo plato, Eleanor se volvió hacia mí con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Jonathan me dice que eres arquitecta, no, paisajista, ¿era? Hizo una pausa, girando su copa de vino. Entonces, ¿plantas árboles? Diseño espacios públicos. De hecho, mi último proyecto fue un contrato de renovación urbana de $4.7 millones con la ciudad. La risa de Eleanor sonó como cristal roto. ¡Qué encantador! Harold, ¿recuerdas los jardines de la propiedad Miller? También contrataron a alguien así. Alguien así. 3 palabras que definirían los próximos 18 meses de mi vida. Jonathan me apretó la mano bajo la mesa. Mamá solo necesita tiempo, susurró. Yo le creí. Pero entonces Victoria, la hermana de Jonathan, de 26 años, sacó su teléfono con una inocencia teatral. Daisy, acabo de buscar tu dirección en Google. Dorchester. Ella miró alrededor de la mesa con los ojos bien abiertos. Oh, qué interesante. La mesa quedó en silencio y Jonathan no dijo nada. Ese fue el primer signo de que debía haber salido corriendo. Mi papá me crió solo en un departamento de 2 recámaras en Dorchester. Marcus Frost, 58 años, silencioso como la niebla de la mañana, firme como un latido. Trabajaba como consultor independiente, aunque nunca le pregunté exactamente qué significaba eso. Viajaba mucho, a veces por semanas, pero siempre regresaba a casa con las mismas camisas de franela gastadas y esa sonrisa amable que hacía que todo se sintiera bien. No éramos pobres, pero tampoco éramos ricos. Papá manejaba una Ford F-150 2008 con óxido en el parachoques. Recortaba cupones. Me decía que el dinero no podía comprar lo que realmente importaba, y yo le creía. Eleanor se negó a conocer a mi papá durante 14 meses. Tal vez cuando las cosas estén más tranquilas, decía. Las excusas se acumulaban como hojas en otoño. Cuando finalmente ocurrió la reunión, 2 meses antes de la boda, duró exactamente 47 minutos. Eleanor miró las manos callosas de mi papá, sus pantalones de tienda departamental, su dignidad tranquila. Luego se volvió hacia mí y dijo: Ahora entiendo por qué nunca hablas de tu familia. Papá solo sonrió y preguntó por su jardín. Al salir, Jonathan se dio cuenta de que había olvidado su cartera. Papá metió la mano en su bolsillo para pagar el café, y fue entonces cuando lo vi. Un destello de plata. Una especie de tarjeta con iniciales que no reconocí, FCP, acceso a la junta ejecutiva. ¿Qué es eso?, pregunté. Papá la guardó tan rápido que casi no lo vi. Y nada importante,
querida. Solo trabajo. Más tarde esa noche me llamó. Daisy, espero que Jonathan te quiera por quien eres, no por lo que la gente piensa que vales. No entendí lo que quiso decir. No entonces. Pero lo entendería. 3 semanas antes de la boda, Eleanor me invitó a tomar té. Solo nosotras dos, mujer a mujer. La sala Whitmore olía a lirios y juicio. Eleanor sirvió Earl Grey en tazas de porcelana mientras yo esperaba la cuchilla que estaba a punto de deslizar entre mis costillas. Daisy, querida, dijo, dejando la tetera con cuidado. He estado pensando en la lista de invitados. 500 personas, socios de negocios, políticos, lo más selecto de la sociedad de Boston. Va a ser hermoso, dije con cuidado. Podría serlo, respondió Eleanor, haciendo una pausa, si resolvemos un pequeño detalle. Sentí el estómago apretarse. Tu padre. Las palabras quedaron flotando en el aire como humo. Estoy dispuesta a transferirte $50,000 a tu cuenta personal, continuó Eleanor, con una voz suave como seda. Solo pido que Marcus no asista. Podemos decir que está enfermo. Un problema del corazón, quizá. Muy trágico, muy privado. Puse mi taza sobre la mesa antes de aventársela. ¿Quieres que le pague a mi propio padre para que desaparezca de mi boda? Quiero proteger tu día especial, respondió, sin perder la sonrisa ni un milímetro. Piénsalo, Daisy. 500 invitados viéndolo con su traje de Walmart, sentado ahí como. ¿Cómo que, Eleanor? Le solté. No contestó. No lo necesitaba. Me levanté tan rápido que la silla raspó el piso. Jonathan apareció en la puerta. Claro que había estado escuchando. Tomó mi brazo. Bebé, por favor. No lo dijo así. 3 horas de discusiones después, llegamos a un acuerdo. Mi papá podía asistir, pero lo sentarían en la mesa 47, al fondo del salón, junto a la entrada de servicio. Acepté porque amaba a Jonathan, porque creí que el amor era suficiente. No lo era. La noche antes de mi boda no pude dormir. La suite nupcial del Whitmore Grand Hotel era más grande que el departamento donde crecí. Todo era blanco, dorado y perfecto, y yo me sentía como una extraña en mi propia vida. A las 11:14 de la noche, mi teléfono vibró. Papá. Hola, hija, su voz era cálida, familiar, el sonido de casa. Tampoco pude dormir. Supongo que estoy nervioso. Es normal. Hizo una pausa, y en ese silencio escuché algo pesado. Algo que no supe nombrar. Daisy, necesito preguntarte algo, y quiero que seas honesta. Está bien. ¿Y eres feliz? La pregunta me cayó como agua helada. Abrí la boca para decir que sí. Claro que sí. Me iba a casar con una de las familias más ricas de Boston. Llevaba un anillo de 3 quilates. Tenía todo. Pero la palabra no salió. Yo, creo que sí. ¿O crees que sí? No sonó a reproche, solo a una simple observación. Papá, es complicado. La familia de Jonathan es mucha cosa. Pero él me quiere. Otra pausa. Daisy, he querido contarte algo sobre quién soy, sobre lo que realmente hago, lo escuché exhalar. Pero puede esperar hasta después de la boda. Esta noche no se trata de mí. ¿Cómo que quién eres? Ah, nada, hija. Solo, quiero que sepas que siempre voy a estar aquí para ti. Pase lo que pase mañana. Digan lo que digan de mí o de dónde venimos. Su voz se quebró un poquito. Tú eres lo más valioso que tengo en esta vida. Lloré, pero en silencio para que él no lo escuchara. Y te quiero, papá. Yo también te quiero, Daisy, más de lo que imaginas. Colgó. Pasé el resto de la noche preguntándome qué secreto había estado guardando mi papá todos estos años. Pronto lo descubriría. 15 de junio de 2024, mi día de boda. Me desperté a las 6 de la mañana con el ruido de estilistas y maquillistas invadiendo mi suite. El vestido de Vera Wang,
$45,000 en seda y encaje, colgaba junto a la ventana como una promesa. Melissa, mi mejor amiga y dama de honor, me pasó un café mientras alguien atacaba mi cabello con la plancha rizadora. ¿Lista para esto?, preguntó. Y llevo lista 2 años, respondí. No se veía convencida. A Melissa nunca le había gustado Jonathan. Muy arreglado, decía. Demasiado perfecto. Pero guardaba sus opiniones, porque eso hacen las mejores amigas. Daisy bajó la voz y me jaló hacia el baño. Necesito decirte algo. Pero me voy a casar en 6 horas. Por eso, ahora, dijo, mirando la puerta cerrada. Anoche fui al bar del hotel. Victoria estaba con unas amigas de Instagram. Estaba borracha, ruidosa, y dijo algo sobre hoy, sobre tu papá. La mandíbula de Melissa se tensó. Espera a ver lo que mamá tiene planeado. Ese viejito no sabrá que lo golpeó. Se me congeló la sangre. ¿Qué significa eso? No sé, pero Daisy, lo que sea que Eleanor planee. La puerta del baño se abrió de golpe. Victoria estaba allí, con una bata de seda rosa, el teléfono en la mano, y la sonrisa afilada como cristal. Ahí estás. Mamá te busca. Hora de fotos, futura novia. Me agarró del brazo y me jaló hacia la puerta, con un agarre más fuerte de lo necesario. Hoy va a ser inolvidable, Daisy. Confía en mí. Algo en su voz me hizo sentir el estómago en la garganta. Pero sonreí y la seguí, porque ¿qué más podía hacer? La Trinity Church en Back Bay había sido sede de bodas Whitmore por 3 generaciones. Las vitrales proyectaban sombras de arcoíris sobre los 500 invitados. Mientras caminaba por el pasillo con las piernas temblorosas, vi a mi papá de inmediato. Tercera fila desde atrás, lado izquierdo, entre gente que no conocía. Llevaba su mejor traje, azul marino de J.C. Penney, probablemente con 15 años de uso, y sus ojos brillaban de orgullo. Eleanor estaba en la primera fila, radiante en Dior, su sonrisa perfecta para las cámaras. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella asintió lentamente, como una reina reconociendo a una plebeya. Jonathan esperaba en el altar, dorado y guapo, todo lo que yo pensaba que quería. Cuando llegué a él, tomó mis manos y susurró. Eres hermosa. Intenté sentirme feliz. Intenté sentir cualquier cosa, menos el miedo que se enroscaba en mi estómago. El pastor Bennett leyó los votos. Jonathan dijo. Sí, acepto. Yo también, dije. Intercambiamos anillos, la alianza de platino de su abuela pesada en mi dedo como una cadena. Pueden besarse los novios. Jonathan me besó y 500 personas aplaudieron. Al girar para mirar a nuestros invitados, volví a buscar a mi papá. Sonrió y asintió, pero había algo en su expresión que no podía descifrar. ¿Tristeza? ¿Preocupación? Entonces vi a Eleanor inclinarse hacia Victoria, susurrando algo que las hizo reír. Estaban mirando directamente la mesa de mi papá. Victoria levantó su teléfono, ya grabando. Mi esposo de 30 segundos, no notó nada. Pero yo sí. Y en ese momento supe que Melissa tenía razón, algo estaba por pasar. El gran salón Whitmore era la catedral de Eleanor. 2.500 pies cuadrados de candelabros de cristal, tulipanes holandeses traídos de la noche a la mañana, una orquesta de 12 piezas tocando Sinatra. Cada detalle gritaba vieja fortuna, desde las tarjetas escritas a mano hasta el caviar importado a $17 la onza. 500 invitados se mezclaban bajo el techo dorado. 3 senadores de Massachusetts, una docena de CEOs, toda la junta editorial de la página de sociedad del Boston Globe. Este era el reino de Eleanor, y todos éramos solo visitantes. Busqué a mi papá. La mesa 47 estaba en la esquina más alejada, junto a la entrada de servicio, donde los meseros pasaban bandejas de champaña. Una mesa para 8, pero solo 3 sillas ocupadas. Mi papá estaba solo en el medio, espalda recta, rostro tranquilo, tomando un vaso de agua. Se me partió el corazón. Me moví hacia él, pero la mano manicura de Eleanor se cerró sobre mi codo. Daisy, querida,
El senador Michei quiere felicitar a la novia, dijo, su agarre era acero envuelto en seda. Tu padre está bien. Lo entiende. Al menos debería saludarlo después. No era una sugerencia. Jonathan apareció a mi lado, copa de champaña en mano. Cariño, ven a conocer a los Harrison. Son grandes inversionistas. Jonathan, mi papá está solo. Es un adulto, Daisy. Puede con eso. Jonathan ya me llevaba hacia un grupo de trajes de diseñador. Una hora, luego vamos a saludarlo. Prometido. Una hora. Miré de nuevo hacia la mesa 47. Mi papá me vio y sonrió. La misma sonrisa suave y tranquilizadora que me había dado toda mi vida. Como si me protegiera. Incluso ahora, cuando yo debería protegerlo a él. 45 minutos después entendería por qué Eleanor quería mantenerlo tan lejos. Necesitaba la distancia para lo que venía. A las 7:15 de la tarde, la orquesta cayó. Eleanor Whitmore subió al escenario como si recibiera un premio. El foco la iluminó de inmediato, por supuesto. Probablemente había coreografiado todo, y 500 rostros se volvieron hacia ella con sonrisas expectantes. Buenas noches a todos, su voz llenó el salón, cálida y elegante, completamente controlada. Hoy es una ocasión memorable para la familia Whitmore. Mi hijo, Jonathan Harold Whitmore III, ha elegido a su novia. Los aplausos recorrieron la sala. Jonathan apretó mi mano. Daisy es, Eleanor hizo una pausa, buscando la palabra. Especial. Algo en su tono me erizó la piel. Ha llegado tan lejos para estar aquí esta noche. Ha superado tanto. Otra pausa, más larga esta vez. Admiro su determinación. No todos pueden salir de comienzos tan humildes y terminar en un lugar como este. Risas dispersas. Algunos intercambiaron miradas. Todos conocemos el dicho, no importa de dónde vienes, sino a dónde vas. La sonrisa de Eleanor se amplió. Y Daisy ciertamente va lejos ahora, gracias a mi hijo. Sentí que mis mejillas se calentaban. El apretón de Jonathan en mi mano se aflojó un poco. Desde el rabillo del ojo vi a Victoria levantar su teléfono. Grabando. Los suegros deberían elogiar a la novia, continuó Eleanor, con voz empalagosa. Así que, déjenme decir, Daisy Frost, bienvenida a la familia. Estoy segura de que eventualmente aprenderás nuestras costumbres. Risas, esta vez más fuertes. Mi papá estaba inmóvil en la mesa 47, su vaso de agua intacto. Me dije a mí misma que estaba bien, que era solo Eleanor siendo Eleanor, solo humor de gente rica. Pero Victoria todavía grababa, y Eleanor no había terminado. Victoria subió al escenario antes de que Eleanor se bajara. Mi turno, dijo, saltando hacia el micrófono con su vestido carmesí, el cabello rubio perfectamente rizado, sonrisa de influence fija. Solo quiero decir unas palabras sobre mi nueva hermana. El público murmuró emocionado. Daisy es increíble. De verdad, me ha enseñado tanto, puso la mano en el pecho. Antes pensaba que tenías que nacer en cierta familia para pertenecer a ciertos lugares, pero Daisy me demostró que estaba equivocada. Puedes venir de cualquier parte y aún así llegar lejos. Sentí que Jonathan se movía a mi lado. Su mano ya no estaba sobre la mía. Hablando de familia, dijo Victoria, girando la mirada hasta que se posó en la mesa 47. Señor Frost, papá de Daisy, salude. 500 cabezas se giraron hacia la esquina del fondo. Mi papá levantó la mano brevemente, ofreciendo un gesto cortés. El señor Frost es todo un personaje, continuó Victoria, con esa voz ensayada de Instagram. ¿Sabían que vino esta noche en una camioneta? ¿Una Ford? Ni siquiera sabía que aún las fabricaban. Las risas estallaron, más fuertes y confiadas. Sin ofender, señor Frost. Es realmente encantador. Muy auténtico. Me levanté. Jonathan me detuvo. Solo está bromeando, relájate. Eso no es una broma. Está humillándolo, Daisy, su voz se endureció.
No hagas escándalo. Miré a mi papá. Estaba perfectamente quieto, rostro impenetrable, manos arrugadas sobre el mantel blanco. Me estaba protegiendo otra vez, al negarse a reaccionar. Victoria levantó la mano al público. Brindemos por los novios y por el señor Frost, que encontró la manera de llegar aquí esta noche, guiñó a la cámara de su teléfono. Supe que lo peor aún estaba por venir. Tomé el brazo de Jonathan y lo jalé hacia el pasillo lateral, lejos de las risas con champaña y las miradas de lástima. ¿Te escuchaste lo que dijo tu hermana? Jonathan se aflojó la corbata, mirando a todos lados menos a mí. Vic solo está siendo Vic. No quiso decir nada. Llamó a mi papá personaje, Jonathan. Se burló de su camioneta frente a 500 personas. Eso no es ser Vic. Eso es humillarlo. No es gracioso, suspiró. Ese largo suspiro agotado que había escuchado 100 veces cuando me quejaba de su familia. ¿Qué quieres que haga, Daisy? ¿Suba al escenario? ¿Exija una disculpa frente a todos? Quiero que lo defiendas, dije. Quiero que le digas a tu mamá y a tu hermana que mi papá es un ser humano que merece respeto básico. Tu papá no dice nada. Parece tranquilo porque me está protegiendo. Mi voz se quebró. Y sabe que si reacciona, las cosas empeorarán para mí. Así es él. Así es como se supone que tú debes ser. Jonathan revisó su reloj. Otra vez lo revisó. Y mira, tenemos 3 horas más. Los discursos casi terminan. Solo pasa la noche. La luna de miel empieza mañana. 2 semanas en la Toscana. Solo nosotros, y olvidarás todo esto. Enderezó su chaqueta y se giró hacia el salón de baile. Jonathan, pausó. Si te vas ahora sin decir nada a tu familia, necesito que entiendas lo que eso significa. Me miró, de verdad me miró. Por un momento, pensé ver algo, duda, tal vez culpa. Luego se encogió de hombros. Estás siendo dramática, Daisy. Es nuestro día de boda. No lo arruines. Se alejó. Y allí, sola en ese pasillo, me di cuenta de la verdad que había estado evitando durante 18 meses. No me estaba casando con una pareja, me estaba casando con el hijo de su madre. Necesitaba un heredero. Necesitaba a mi padre. Me escabullí por una puerta de servicio y encontré el corredor que llevaba al fondo del salón. El ruido de la cocina se desvaneció cuando doblé una esquina y me detuve. Mi papá estaba solo junto a una ventana, teléfono en mano, hablando con una voz que nunca había escuchado antes. Baja, controlada, autoritaria. Teodore, estoy al tanto del calendario. Diles a los miembros del consejo que el lunes funciona. Si no pueden esperar 48 horas, ese es su problema, no mío. Retrocedí hacia las sombras, corazón latiendo fuerte. No publiques ningún comunicado hasta que yo lo revise personalmente. Margaret tiene las proyecciones. Haz que las cruce con los resultados del segundo trimestre antes de la llamada. Pausa. El trato de Singapur puede esperar. Estaré en Nueva York el martes si es necesario. Declaraciones aburridas. Singapur. Mi papá, que recortaba cupones, manejaba una camioneta oxidada y vivía en un departamento de 2 recámaras. Hablaba como alguien que manejaba cosas importantes. Colgó y se giró. Nuestros ojos se encontraron. Daisy. Algo pasó por su rostro. Culpa. Miedo. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Lo suficiente, me acerqué. Papá, ¿con quién hablabas? ¿Qué reunión del consejo? Metió el teléfono en el bolsillo, y su expresión volvió a la calma que yo conocía tan bien. Solo trabajo, querida. Nada de esto importa esta noche. Teodore, Margaret, los negocios en Singapur. Sacudí la cabeza. Eso no suena a consultoría. Él extendió las manos y tomó las mías. Su agarre era cálido, firme, familiar, pero sus ojos tenían algo que nunca había visto antes. Después de la boda, dijo suavemente, te explicaré todo. Te lo prometo. Papá,
Esta noche no se trata de ti, Daisy. Se trata de ti. Me abrazó. ¿Estás bien? No. Nada de esta noche está bien. Pero solo sentí sobre su hombro y traté de ignorar la voz que gritaba que estaba perdiéndome de algo enorme. Caminamos de regreso al salón juntos, su brazo firme sobre mis hombros. En la entrada de servicio, metió la mano en su bolsillo para sacar un pañuelo y algo plateado cayó sobre el piso de mármol. Me agaché a recogerlo. Era una tarjeta, de platino pesado, con letras en relieve que reflejaban la luz. FCP Frost Capital Partners. Debajo, Executive Board Access, Marcus A. Frost. Papá, dije, levantando la tarjeta. ¿Qué es esto? Él la tomó de mi mano demasiado rápido y la guardó en su chaqueta. En nada. Solo una credencial de una empresa con la que trabajo. Frost Capital Partners. Pero tiene tu nombre. ¿Tu inicial del medio, coincidencia? Papá. Se giró hacia mí y por un momento la máscara se resbaló. Vi cansancio. Vi secretos. Vi 28 años de algo que había llevado solo. Daisy, he querido contarte desde hace mucho quién soy realmente, lo que he construido, me cubrió la cara con sus manos. Pero quería que crecieras normal. Que encontraras a alguien que te quisiera por ti, no por lo que yo tengo. ¿De qué hablas? La puerta de servicio se abrió de golpe. Victoria estaba ahí, teléfono grabando, sonrisa cruel. Ahí estás. Mamá te busca por todos lados. Hora de cortar el pastel, novia. Me agarró del brazo antes de que pudiera responder, arrastrándome lejos de mi papá con una fuerza sorprendente. Hablaremos después, me llamó papá. Después de la boda, te lo prometo. Miré hacia atrás mientras Victoria me arrastraba al salón. Mi papá permaneció solo en el pasillo, esa tarjeta plateada todavía en su mano, viéndome ir con una expresión que recordaría el resto de mi vida. Parecía un hombre preparándose para la guerra. 8 de la noche, pastel cortado, primer baile terminado, y Eleanor Whitmore tomó el micrófono de nuevo. Antes de continuar con la celebración, anunció, su voz cortando la conversación como cristal, tengo un último discurso, algo especial. La orquesta se detuvo. Los meseros quedaron congelados en medio del servicio. 500 invitados voltearon hacia el escenario con la misma atención ansiosa que darían a una ejecución pública. Hemos hablado esta noche sobre nuevos comienzos, continuó Eleanor, su mirada recorriendo la sala hasta posarse en la mesa 47. Pero creo que ya es hora de hablar de dónde vienen esos comienzos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. El señor Frost, su voz resonó, amplificada e ineludible. ¿Le importaría ponerse de pie? Vi a mi papá levantarse lentamente, con gracia, su rostro perfectamente neutral. 500 pares de ojos siguieron cada movimiento. Damas y caballeros, este es Marcus Frost, padre de la novia, hizo una pausa para efecto. Cuando Jonathan me habló por primera vez de Daisy, sentí curiosidad. ¿Qué tipo de familia produce a una chica como ella? Dijo Eleanor. Así que hice lo que haría cualquier madre preocupada. No, por favor, no, susurré. Mandé investigar el pasado del señor Frost. Murmullos recorrieron la sala. Victoria levantó su teléfono aún más alto, grabando. ¿Y saben lo que descubrí? La sonrisa de Eleanor se amplió, ahora depredadora, sin rastro de calidez. Nada. Absolutamente nada notable. Sin bienes raíces, sin inversiones importantes, sin ahorros que mencionar, sin dinero familiar, sin contactos, nada. Me levanté. Daisy, no, me sujetó Jonathan de la muñeca. Este hombre, este consultor independiente, no tiene nada. Nada, continuó Eleanor, su voz subiendo mientras se inclinaba sobre el micrófono con la sonrisa satisfecha de alguien a punto de dar el golpe final. ¿Quieren saber lo que eso lo convierte? La voz de Eleanor retumbó por el salón. Eso no es un padre. Eso es basura. La palabra golpeó como un puñetazo. Basura. 500 invitados inhalaron con fuerza. Algunos rieron, nerviosos,
risas inseguras que se apagaron rápido. La mayoría simplemente miraba, atrapada entre el horror y la fascinación. Victoria gritó desde algún lugar detrás de mí. «Díselo, mamá. Mi hijo se va a casar con la hija de basura». Eleanor continuó, con el rostro enrojecido por la furia justificada. Un hombre que ni siquiera pudo comprarle a su hija un vestido de novia decente. Un hombre que maneja una camioneta en un evento como este. Un hombre que debería estar agradecido de que lo dejara entrar siquiera. Observé a mi papá. Permanecía inmóvil en la mesa 47, manos a los lados, rostro tallado en piedra. Pero pude ver sus dedos temblar apenas, lo suficiente para que una hija lo notara. Y si fuera por mí, él ni siquiera estaría aquí, escupió Eleanor. Debería estar afuera con el ballet, o mejor aún, recogiendo basura, porque claramente eso es todo para lo que está calificado. Risas ahora. Risas reales de gente que quería mantenerse en los buenos términos de Eleanor Whitmore, de gente que probablemente nunca había sido llamada basura en toda su vida privilegiada. Me giré hacia Jonathan, mi esposo, el hombre que prometió amarme, honrarme y protegerme. Sonreía, no con una sonrisa de dolor, ni de vergüenza, sino una sonrisa genuina, divertida, como si su madre acabara de contar un chiste especialmente ingenioso. Luego se rió. Un sonido suave, apenas audible, pero lo escuché. Mi esposo escuchó a su madre llamar basura a mi papá, y se rió. Algo dentro de mí, algo que había estado cediendo durante 18 meses, finalmente se rompió de manera irreversible. Me giré para enfrentarlo por completo, mi visión se estrechó hasta que Jonathan fue lo único que pude ver. ¿Te acabas de reír? Su sonrisa flaqueó. ¿Qué? Tu mamá llamó basura a mi papá, y te reíste, Daisy, vamos. ¿De verdad te reíste? La mandíbula de Jonathan se tensó. A nuestro alrededor, los invitados empezaban a susurrar, sacando teléfonos como armas. Eleanor aún sostenía el micrófono, observándonos con algo parecido al triunfo. Mira, dijo Jonathan, bajando la voz. Mamá se pasó de la raya. Hablaré con ella después, dijo Jonathan. Pero tienes que admitir que tu padre no encaja exactamente aquí. ¿Encajar? Dije. ¿Sabes a lo que me refiero? La camioneta, la ropa, hizo un gesto vago. Todo. Tu mamá solo dice lo que todos piensan. Lo miré, al hombre al que había amado durante 2 años. Al hombre con el que acababa de casarme ante Dios y frente a 500 testigos. Y no lo reconocí. Jonathan, si tuvieras algo de integridad, algo de carácter, tomarías ese micrófono de tu madre y te disculparías con mi papá ahora mismo. Él retrocedió. ¿Disculparme en público? ¿Sabes lo que eso me costaría? Estatus, reputación. Estás haciendo un drama más grande que solo tu madre llamando basura a mi papá. Tu hermana se burló de él por 1 hora y tú te quedaste ahí sin hacer nada. El rostro de Jonathan se endureció. Tal vez si tu padre fuera alguien que valiera la pena defender. No escuché el resto de la frase porque ya estaba caminando hacia el escenario, hacia el micrófono. Mi suegra lo sostenía como un cetro, esperando el momento que destruiría mi matrimonio y salvaría mi alma. Detrás de mí, escuché a Jonathan llamarme. No miré atrás. Las luces del escenario eran cegadoras. No recordaba haber subido los escalones. Un momento estaba entre la multitud, al siguiente estaba tomando el micrófono de la mano de Eleanor. ¿Qué crees que estás? Lo arranqué de su agarre. El retroalimentación chilló por los altavoces y 500 personas guardaron silencio. Mi nombre es Daisy Frost, mi voz se quebró al decir mi apellido. Hace 3 horas se había convertido en Daisy Whitmore. Pero quiero que todos en esta sala escuchen algo. Eleanor intentó tomar el micrófono. Me hice hacia atrás. Acaban de escuchar a esta mujer, mi suegra, llamar basura a mi padre. Escucharon que dijo que no merece respirar el mismo aire que la familia Whitmore. Barrí la sala con la mirada, y ninguno dijo una palabra. Silencio. Silencio absoluto y aplastante. 500 personas, líderes de negocios, políticos, lo mejor de Boston, supuestamente.
Solté un suspiro, mitad risa, mitad llanto, y nadie se levantó para decir, eso está mal. Victoria seguía grabando con su teléfono. No me importó. Me giré para encontrar a Jonathan abriéndose paso entre la multitud, pálido. Y Daisy, para. Podemos hablar de esto. Hablar. Me reí. Acabas de ver a tu madre humillar a mi papá frente a todos, ¿y te reíste? Te reíste. Puedo explicarlo. No. Saqué el anillo de mi dedo. 3 quilates y medio de legado Whitmore, y lo sostuve frente a él. No más explicaciones. No más excusas. No más. El diamante atrapó la luz mientras lo dejaba caer en sus manos congeladas. Ya no soy Daisy Whitmore, y cancelo esta boda. El suspiro que recorrió la sala fue casi musical. Y aún no había terminado. Si estás viendo esto, da like y dime, ¿alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz o proteger a alguien que amas? Deja un comentario y cuéntame. Y si quieres saber qué pasó después, créeme, no lo vas a creer. Suscríbete y toca la campana, porque lo que mi padre hizo en los siguientes 5 minutos cambió todo lo que creía saber sobre mi vida. El salón estalló. Eleanor gritaba algo sobre demandas. Victoria reía nerviosa en su teléfono. Harold Whitmore se había levantado de su silla, rostro pálido, manos agarrando la mesa como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Y a través de todo eso, Jonathan simplemente estaba ahí, sosteniendo el anillo de su abuela, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Entonces escuché pasos, lentos, medidos, deliberados. La multitud se abrió mientras mi papá caminaba entre ellos, sin prisa, sin enojo, cada paso con la calma y confianza de un hombre que había entrado en cientos de salas donde no pertenecía, y había hecho suyas todas. Cuando llegó al escenario, los susurros se detuvieron. Subió los escalones y se puso a mi lado, colocando una mano cálida sobre mi hombro. Luego se giró hacia la multitud, y vi algo en su expresión que nunca había visto antes: poder. Eleanor, su voz era tranquila, casi como si conversara, pero cada palabra se escuchaba en todo el salón sin esfuerzo. Dijiste que me investigaste. El rostro de Eleanor se volvió rojo y blanco. Y dijiste que no tengo nada. Mi papá sonrió, una pequeña sonrisa peligrosa que no reconocía. Y tenías razón, si solo mirabas lo que elegí mostrarle al mundo. Harold Whitmore dio un paso adelante, súbitamente alerta. ¿De qué estás hablando? Mi papá se volvió hacia mí. Sus ojos eran suaves, apologéticos, llenos de todas las palabras que nunca compartimos. Daisy, querida, quería decirte esto después de la boda. Quería que fuera privado, solo nosotros dos. Apretó mi hombro, pero creo que la situación pedía un enfoque diferente. Se volvió hacia la multitud. Permítanme presentarme de nuevo. Las puertas del salón se abrieron. Un hombre canoso, con un traje de 3 piezas, entró caminando como si fuera dueño del edificio, lo cual más tarde supe que no estaba lejos de la verdad. Llevaba una carpeta de cuero negro con letras doradas, FCP, Frost Capital Partners. Escuché un oleaje de exclamaciones entre la multitud, seguido de susurros urgentes y confundidos. ¿Ese es Theodore Hayes? Alguien preguntó. ¿Hayes y Morrison, la firma de fusiones y adquisiciones? ¿Qué hace aquí? El hombre subió al escenario y asintió a mi papá con la familiaridad de una asociación de décadas. Marcus, recibí tu llamada. Traje todo. Mi papá tomó la carpeta. Y gracias, Theodore. Como siempre, impecable. Espera, la voz de Harold Whitmore se quebró. Theodore Hayes. Sé que tu firma maneja algunos de los deals de capital privado más grandes de la costa este. Theodore se volvió hacia Harold con una sonrisa educada. Y correcto, señor Whitmore. Aunque esta noche estoy aquí en una capacidad diferente. Señaló a mi papá. Soy el abogado personal y consejero legal de Marcus Frost, fundador y socio mayoritario de Frost Capital Partners. He ocupado este puesto por 25 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lo miré fijamente.
fundador, socio mayoritario. Papá, mi voz apenas salió como un susurro. ¿Qué es esto? Él no me respondió. En su lugar, abrió la carpeta y sacó un documento, mostrándolo para que las primeras filas pudieran verlo. Esto, dijo, es un estado de activos certificado por Morgan Stanley Wealth Management. Detalla las inversiones de Frost Capital Partners, que fundé en 1992. Hizo una pausa, incluyendo nuestra participación del 34% en Whitmore Hospitality Group. El salón estalló. «Eso es imposible», y gritó Eleanor, su chillido cortando el caos. «No tenemos ningún inversionista llamado Frost». «Harold, díselo». Harold Whitmore se había quedado completamente blanco. El corazón le latía como loco. Ese era, el socio anónimo que nos salvó durante la crisis del 2008, el que nos dio la línea de vida cuando todo parecía perdido. Se quedó mirando a mi papá como si estuviera viendo un fantasma. ¿Tú fuiste?, balbuceó, con la voz quebrada por la incredulidad. Y sí, dijo mi papá, con la voz tranquila, firme, imperturbable. Tu empresa estaba a 48 horas de la quiebra, continuó mi papá, calmado. Yo ofrecí un salvavidas de $200 millones a cambio de una sociedad silenciosa. Lo aceptaste, pero nunca supimos quién era, porque no quería que tú lo supieras. Mi papá pasó la página en su carpeta, mostrando cifras, documentos, números que dejaban a todos boquiabiertos. Frost Capital Partners, fundada en 1992, con activos bajo manejo por $4.2 mil millones. Número 47 en la lista Forbes de las firmas de capital privado más grandes. Pueden verificarlo ustedes mismos. Nathan Wells, un CEO que reconocí de las páginas de negocios, se levantó de su silla. Que he trabajado con Frost Capital. Sus representantes nunca revelaron la identidad del fundador. Era legendario en la industria. Lo miró a mi papá con ojos nuevos, sorprendidos. Dios mío, todo este tiempo has sido tú. Papá, y le dije, y tomé su brazo, incapaz de creer lo que estaba viendo. ¿Por qué no me dijiste nada? Margaret ha sido mi directora general durante 15 años, confirmó mi papá con una leve sonrisa. Es muy protectora con mi privacidad. O lo era, hasta esta noche. Sentí que el salón cambiaba. Los susurros ya no eran de burla, sino de respeto y asombro. No había desprecio, sino cálculo. Eleanor estaba paralizada en el escenario, su maquillaje perfecto comenzando a agrietarse, al igual que su compostura. Harold, haz algo, susurró. Pero Harold Whitmore no miraba a su esposa. Estaba mirando a mi papá con algo muy cercano al terror. El señor Frost. Marcus, no tenía idea, balbuceó. No, no lo sabías, dijo mi papá. Y ese era el punto. Se giró una vez más hacia la multitud. He pasado 30 años construyendo algo desde cero. También he pasado 30 años observando cómo la gente trata a quienes considera inferiores. Sus ojos encontraron a Eleanor. Esta noche aprendí todo lo que necesitaba saber. El salón quedó en silencio absoluto. Todos los rostros, desde los inversores hasta los políticos, pasando por ejecutivos y la prensa, estaban petrificados. Nadie respiraba. Todo el poder y la arrogancia de los Whitmore se desmoronaba en segundos, mientras mi papá, tranquilo, seguro y digno, demostraba que el verdadero poder no se mide en apariencias ni en títulos, sino en respeto, inteligencia y estrategia. Sus ojos se suavizaron, llenos de ternura y orgullo. Porque quería que crecieras sabiendo que tu valor no tiene nada que ver con el dinero. Quería que encontraras a alguien que te amara por lo que eres, no por lo que tengo. Su mirada se dirigió hacia Jonathan, que todavía estaba congelado en la multitud, incapaz de moverse o reaccionar. Claramente, su plan había fallado. Eleanor se tambaleó hacia atrás, como si la hubieran golpeado. Sus labios temblaban, sus ojos llenos de incredulidad. Esto es un truco, dijo, con la voz temblorosa. Esto es, algún tipo de... Theodore Hayes dio un paso al frente, su voz clara y profesional.
Tengo pruebas documentadas de cada afirmación que ha hecho el señor Frost, incluyendo el hecho de que el hombre que ustedes acaban de llamar basura posee más de la empresa de su familia que ustedes mismos. Sacó un iPad y se lo entregó al senador Mitchell, que estaba más cerca. Y esto es una confirmación por correo electrónico de la División de Riqueza Privada de Morgan Stanley, fechada ayer, verificando la cartera del señor Frost. La participación del 34% en Whitmore Hospitality está resaltada. Pueden llamar al número que aparece. Están esperando solicitudes de verificación. El senador Mitchell pasó el documento con cuidado, sus cejas subiendo con cada línea que leía. Esto es legítimo. El membrete, los números de cuenta, las firmas, todo correcto. Por supuesto que sí, dijo Theodore, con un toque de molestia. Hayes y Morrison no se dedica a inventar historias. Otra voz se levantó desde la multitud. Una mujer en sus 50s, con ojos afilados y un traje más afilado todavía. Soy colega de Margaret Chen en Goldman. Mencionó a Frost Capital Partners el mes pasado y dijo que su fundador es el multimillonario más reservado de América. Se volvió hacia mi papá. Hablaba de usted. Harold Whitmore se abrió paso entre la multitud, sus zapatos caros deslizándose sobre el piso pulido mientras subía al escenario con una mezcla de indignación y desesperación. Marcus, por favor, ¿podemos hablar en privado?, me pidió, con la voz temblorosa, tratando de salvar lo que quedaba de su orgullo. Mi papá lo miró con algo parecido a la compasión, esa calma impenetrable que lo caracterizaba. ¿Privado? Harold, ¿por qué privado?, y dijo, con voz firme y tranquila. Tu esposa acaba de humillar a mi hija y a mí frente a 500 personas. Creo que merecen escuchar todo el resto. La compañía, si retiras tu inversión, la voz de Harold se quebró, del miedo, del pánico. Destruirías 40 años de trabajo de mi familia. ¿O lo haría? Mi papá inclinó ligeramente la cabeza, como estudiándolo. ¿O acaso sería el comportamiento de tu esposa lo que lo destruiría? Desde el borde del escenario, observé a Eleanor. Algo había cambiado en ella. Toda esa confianza blindada de Chanel, toda esa seguridad que se creía impenetrable, estaba desmoronándose ante nuestros ojos. Una participación del 34% me da influencia significativa en tu junta, continuó mi papá, con un tono casi académico, frío y calculador. Si decidiera liquidar mi posición, perderías el control mayoritario en menos de una semana. Sé que al menos 3 de tus competidores han estado esperando esta oportunidad por años. La cara de Harold se volvió gris, casi ceniza. Por favor, te lo pido, hombre a hombre. Mi papá dejó que esas palabras colgaran en el aire, pesadas y densas. Interesante. Tu esposa no me extendió esa cortesía, ¿verdad? Ni a mí, ni a mi hija. Hubo un silencio absoluto. Pero a diferencia de Eleanor, mi papá no tomaba decisiones basadas en crueldad. Cierro la carpeta. No voy a retirar mi inversión. 2.800 empleados de Whitmore no merecen perder sus empleos por la arrogancia de una sola mujer. Harold soltó un suspiro de alivio, pero la sensación no duró. Mi papá continuó, con la voz endurecida. Solicitaré una reunión extraordinaria de la Junta el lunes a las 9 de la mañana precisas. Vamos a discutir si el papel de Eleanor Whitmore como embajadora de la marca de su compañía sigue siendo apropiado. El teléfono de Victoria resbaló de sus manos y cayó al suelo, nadie se movió a recogerlo. Theodore Hayes dio un paso adelante, sacando otro documento. Para quienes no están familiarizados con la estructura corporativa de Whitmore Hospitality, la señora Eleanor Whitmore ocupa un puesto no remunerado como embajadora de la marca. Representa a la compañía en eventos de caridad, galas y apariciones mediáticas. Según los estatutos de la empresa, cualquier accionista con más del 30% puede solicitar una votación sobre asuntos relacionados con la representación pública. Eleanor trató de reaccionar. No pueden, no soy empleada, no pueden despedirme. Nadie te va a despedir, dijo mi papá, con calma, casi suavemente. Solo estoy sugiriendo que la Junta discuta si una mujer que llama basura públicamente a un invitado debería ser la cara de una compañía de hospitalidad. El golpe de ironía fue evidente.
Varios invitados se taparon la boca para contener sonrisas nerviosas. Después de que el video de esta noche se haga viral, continuó mi papá, sin perder la compostura, ¿realmente creen que sus socios comerciales querrán a Eleyanar representando su marca? Esto no es venganza. Es sentido común. Harold se volvió hacia su esposa, y por primera vez vi verdadera ira en sus ojos. Eleyanar, ¿qué has hecho? Estaba protegiendo a nuestra familia, gritó ella, la voz subiendo hasta un chillido. ¿Protegiendo a Jonathan de qué? Me adelanté sin darme cuenta, con fuerza que ni yo sabía que tenía. ¿De una mujer que lo ama? ¿De una familia que nunca te pidió nada? La boca de Eleyanar se abrió y cerró sin producir palabra alguna. Señora Whitmore, dijo mi papá, con voz tranquila, casi gentil ahora. No vas a perder tu casa. No vas a perder tu dinero, ni tu esposo, ni tus hijos. Solo vas a perder lo que más valoras, tu reputación. Eleyanar Whitmore se desplomó en la silla más cercana. Por primera vez en 18 meses, no tenía absolutamente nada que decir. Jonathan avanzó entre la multitud congelada y cayó de rodillas frente a mí. Daisy, por favor, su rostro mojado por lágrimas. Yo no sabía nada de esto. Te juro que si hubiera sabido que tu padre era. ¿Qué, Jonathan? Lo miré y no sentí nada. Rico, poderoso, digno de tu respeto. Eso no es lo que yo. Y si lo es, dijo, con voz temblorosa, intentando justificarse. Me aparté de sus manos extendidas. Acabas de ver a tu madre llamar basura a mi padre. Y te reíste. Y ahora, solo ahora, cuando finalmente te das cuenta de que él podía comprar y vender a tu familia, estás de rodillas. Te amo, dijo Jonathan, con la voz quebrada. Siempre te he amado. Yo lo miré, incrédula. Amaste la versión de mí que te hacía sentir generoso, respondí. La chica pobre de Dorchester que debería estar agradecida por tu atención. Sacudí la cabeza. Pero nunca me amaste lo suficiente para defenderme a mí o a mi padre. Ni una sola vez en 18 meses. Cambiaré, haré lo que sea, imploró él. Tuviste tu oportunidad, dije, bajando la mirada hasta quedar a la altura de sus ojos. Hace 3 horas, en la iglesia, prometiste amarme, honrarme y protegerme. 3 horas, Jonathan. Eso fue lo que duraron tus votos. Me enderecé y extendí la mano. El anillo descansaba en su palma como una acusación, brillante y pesado. Quédate con él. Dáselo a quien te cases después, pero asegúrate de que ella conozca la verdad sobre la familia Whitmore. Me di la vuelta. Dejé atrás el vestido de 45,000 pesos, la promesa del penthouse y la vida por la que casi vendí mi alma. Mi padre estaba esperándome al borde del escenario, extendiendo su mano. La misma mano firme y callosa que me había sostenido a lo largo de todo. La tomé, y juntos salimos del gran salón Whitmore. Un segundo, pausa. Si crees que Jonathan recibió exactamente lo que merecía, deja un emoji de pulgar abajo en los comentarios. Y si crees que Daisy debería haberle dado otra oportunidad, también quiero saberlo. Quiero escuchar lo que piensas. Si no te has suscrito todavía, ahora es el momento, porque lo que pasó después de esta noche cambió la sociedad de Boston para siempre. Quédate. 48 horas después, Internet explotó. El video de Victoria, el que había grabado con tanto orgullo, se filtró en Twitter el 16 de junio a las 2:47 de la tarde. A medianoche, tenía 2 millones de reproducciones. Para la mañana de lunes, 3.4 millones. El hashtag #Whitmore Wedding Disaster se mantuvo en el primer lugar de tendencias en Boston durante 16 horas y en el 8º lugar a nivel nacional. Los sitios de entretenimiento lo difundieron como noticia de último minuto. TMZ, Page Six, Business Insider. Pesadilla del viejo dinero, padre millonario humillado en la boda de su hija, y luego revelado como dueño de la compañía familiar. Los comentarios fueron despiadados. Eleyanar Whitmore es el ejemplo perfecto de todo lo que está mal con el viejo dinero, Marcus Frost dijo, no tomó decisiones por crueldad, y aún así la destruyó. Daisy soltando ese anillo es lo más satisfactorio que he visto.
Victoria realmente estaba grabando la destrucción de su propia familia. No se podía escribir mejor. Las acciones de Whitmore Hospitality Group cayeron un 4.7% cuando abrieron los mercados el lunes. 3 acuerdos de asociación pendientes se pospusieron indefinidamente. El equipo de Relaciones Públicas emitió un comunicado diciendo que los comentarios de Eleanor eran opiniones personales profundamente lamentables que no reflejan los valores de la compañía. No sirvió de nada. La página de Sociedad del Boston Globe publicó un reportaje completo. Drama familiar Whitmore. Como un multimillonario secreto se convirtió en el héroe de la boda más cara y fallida de Boston. Incluyó fotos del evento, citas de invitados anónimos y un desglose detallado de los activos de Frost Capital Partners. El secreto de 30 años de mi padre se había acabado oficialmente. Pero la línea más compartida fue de mi padre, captada claramente en el video de Victoria. He pasado 30 años observando cómo tratan las personas a aquellos que consideran inferiores. Esta noche, aprendí todo lo que necesitaba saber. 147,000 retweets y contando. 17 de junio de 2024, 9:01 de la mañana Torre Whitmore, piso 42. Mi padre estaba sentado al frente de la mesa de conferencias, en la posición que normalmente ocupaba Harold, mientras Theodore distribuía copias de la moción. Cada movimiento, cada mirada de mi padre, irradiaba autoridad y control. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Este era el hombre que había estado escondido detrás de la humildad, detrás de los cupones y el viejo pick-up. El hombre que ahora, finalmente, reclamaba su lugar, no solo en la compañía, sino en la historia de Boston y en mi vida. Sé esto porque Theodore me contó todo después, cada detalle, uno por uno, cada momento doloroso. 7 miembros de la Junta asistieron a la reunión. 6 votaron a favor de remover a Eleanor Whitmore de toda representación de la compañía, con efecto inmediato. Harold lanzó el único voto en contra y, aún así, tuvo que registrar una declaración formal explicando que su oposición era personal, no profesional. Las actas decían: los comentarios de la señora Whitmore en el evento del 15 de junio contradicen directamente el compromiso de Whitmore Hospitality Group de tratar a todos los individuos con dignidad y respeto. Su continua asociación representa un riesgo reputacional inaceptable. Eleanor no estaba presente. Ni siquiera fue invitada. Pero eso era solo el principio. En menos de 2 semanas, recibió cartas corteses pero firmes de 2 de los 3 consejos de caridad en los que había servido por más de una década, Boston Women's League y Harvard Children's Fund. Ambas mencionaban cambios en prioridades organizacionales y agradecían sus años de servicio. Todos sabían lo que significaba. Ella también lo sabía. La cuenta de Instagram de Victoria perdió seguidores a pasos alarmantes, 127,000 en solo 7 días. Su agencia de manejo canceló el contrato en silencio. 4 acuerdos de patrocinio desaparecieron de la noche a la mañana, incluyendo su contrato más lucrativo con una marca de cuidado de la piel de lujo. Y Jonathan, él fue reasignado de vicepresidente de operaciones a coordinador de proyectos especiales en la propiedad más pequeña de la compañía, un hotel de 32 habitaciones en Montana rural. Una degradación tan completa que apareció en las páginas de negocios. Cuando escuché la noticia, no sentí nada, ni satisfacción, ni revancha, solo una certeza silenciosa de que las consecuencias finalmente habían llegado para quienes habían pasado toda su vida creyendo que eran inmunes. 3 días después de la boda que nunca fue, me senté en la cocina de mi padre en Dorchester. La misma cocina diminuta donde comía cereal antes de ir a la escuela, la misma mesa astillada donde hacía tarea mientras papá cocinaba la cena. Nada en ese espacio sugería que su dueño valiera miles de millones. No entiendo, dije, abrazando una taza de café caliente. Podrías haber vivido en cualquier lugar, hecho cualquier cosa, ¿por qué esto? Papá me miró desde el otro lado de la mesa, más viejo de lo que nunca lo había visto. Cuando tu madre murió, tuve que tomar una decisión, dijo con voz grave. Podía criarte rodeada de dinero y privilegio, o podía criarte para que entendieras lo que realmente importa. Pero 28 años, papá. 28 años guardando este secreto, dije, incrédula. Quería que fueras autosuficiente, Daisy. Que ganaras tu éxito, no que lo heredaras, tomó mi mano a través de la mesa. Y quería que encontraras a alguien que te amara por ti,
no por mi cuenta bancaria. Eso salió, muy bien, dije con un hilo de amargura. Que en realidad, sí, dijo él, apretando mi mano. Estuviste dispuesta a cancelar tu boda y alejarte de todo lo que los Whitmore representaban cuando aún creías que yo no tenía nada. Tú me elegiste. Elegiste tu integridad. Sentí como las lágrimas amenazaban con caer. No por el dinero, no por la venganza, sino por todo lo que había aprendido en esos 3 días. Sobre mi padre, sobre mí misma, sobre lo que realmente importaba en la vida. Porque había elegido lo correcto. Había elegido proteger lo que valía la pena, te elegí a ti porque eres mi papá. Exactamente, dijo él, con los ojos brillando. Y eso vale más que cualquier cantidad de dinero, querida. Ese es todo el punto. Nos quedamos en silencio por un momento. ¿Y ahora qué pasa? Pregunté finalmente. Papá sonrió. Y por primera vez desde la boda, la sonrisa llegó a sus ojos. Ahora descubrimos qué es lo que tú quieres. No lo que los Whitmore querían. No lo que espera la sociedad. Solo tú. Lo pensé un instante, y por primera vez en 18 meses, la respuesta fue clara. Una semana después de la boda, llegó una carta, escrita a mano, de 3 páginas, entregada por un mensajero de un despacho de abogados. Reconocí la elegante caligrafía de Eleanor antes de abrirla siquiera. Querida Daisy, escribo para expresar mi más profundo arrepentimiento por las palabras que dije en tu boda. En mi deseo de proteger a mi familia, me comporté de manera imperdonable. Espero que con el tiempo podamos encontrar un camino hacia la reconciliación. Leí toda la carta 2 veces. Luego me senté y escribí mi respuesta. 2 frases. Señora Whitmore, acepto su disculpa, pero no la acepto de vuelta en mi vida. Le deseo lo mejor. Mi papá me encontró mientras sellaba el sobre. ¿No quieres darle una oportunidad? Preguntó en voz baja. Y le di 18 meses de oportunidades, dije, presionando el sello con firmeza. Papá, los límites no son castigos, son protección. Me mostró exactamente quién es una y otra vez. Creerle ahora sería una locura, no un acto de perdón. Él asintió lentamente. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Aprendí de la mejor, le respondí con una sonrisa, aunque sabía que todavía guardaba algunas cosas para mí. Algunas puertas se cierran, no por odio, sino por sabiduría. Diciembre de 2024. 6 meses después de la noche que lo cambió todo, estaba en mi nueva oficina, 75 metros cuadrados en South End, ladrillo expuesto, mesas de dibujo junto a la ventana. Viendo a mi equipo finalizar el proyecto del Parque Dorchester. Frost Landscapes y Urban Design. Mi propia compañía, construida con mi plan de negocios, mi préstamo bancario, mi visión, sin un solo dólar de los miles de millones de mi padre. Melissa había dejado su trabajo de marketing para convertirse en mi gerente. 2 diseñadores junior que conocí en redes profesionales. Un perro de oficina llamado Blueprint, que tenía más seguidores en Instagram que Victoria. Nuestro primer contrato importante, 1.2 millones de pesos para rediseñar el parque público donde jugaba de niña, el mismo barrio que Eleanor Whitmore había despreciado. La misma comunidad que me había formado en alguien que vale la pena conocer. El Boston Globe publicó un artículo en su revista dominical, de desastre de boda a renovación urbana, como Daisy Frost está transformando los espacios públicos de Boston. La reportera me preguntó si me arrepentía de haber cancelado la boda. Me arrepiento de no haberlo hecho antes, le dije. Pasé 18 meses tratando de demostrar que pertenecía a espacios que nunca fueron para mí. Ahora estoy construyendo mis propios espacios. No es venganza, es crecimiento. El artículo se volvió viral. No tanto como el video de la boda, pero casi. Esta vez, los comentarios eran diferentes. Daisy Frost pasó de ser humillada a convertirse en ejemplo. Ella realmente dijo, quédate con tu anillo, construiré mi propio imperio. Respeto, punto. Marcus Frost la crió bien, ¿verdad? Imprimí ese comentario y lo pegué arriba de mi escritorio. Algunas historias no tienen finales, tienen comienzos. Noviembre 2024.
mi padre salió de las sombras. Después de 30 años de anonimato, Marcus Frost dio su primera conferencia de prensa, no para presumir su riqueza ni para vanagloriarse del asunto Whitmore, sino para anunciar la Frost Foundation. 200 millones de pesos dedicados a apoyo educativo para niños de familias monoparentales, becas, mentorías, recursos extracurriculars, todo lo que él había deseado que existiera cuando me criaba solo. Sé lo que es ser padre soltero, dijo a los periodistas. Sé los sacrificios, el miedo, la preocupación constante de no ser suficiente. Pero yo tuve recursos que la mayoría no tiene. Es hora de compartirlos. El anuncio fue noticia nacional, New York Times, NPR, CNN. En enero de 2025, el Boston Charity Council lo nombró filántropo del año. Yo estaba en la primera fila mientras él recibía el premio, vestido con su traje sencillo de siempre, sin etiquetas de diseñador, sin accesorios llamativos, solo Marcus Frost siendo exactamente quien siempre fue. Mi hija me enseñó algo importante, dijo desde el podio, mirándome. Me enseñó que la integridad no se trata de lo que haces cuando la gente te ve, sino de quién eres cuando crees que nadie lo sabrá. Pasé 30 años escondiendo mi éxito porque quería que ella entendiera esa lección. Creo que lo hizo. El público aplaudió. Yo lloré. Y en un rincón de mi mente pensé en Eleanor Whitmore. Supe que había solicitado ser voluntaria en la Frost Foundation. Su solicitud fue rechazada. No alineada con nuestros valores. Mi padre no tuvo que firmar la carta. No lo necesitaba. Diciembre de 2024. Mi teléfono sonó con un código de Montana. Casi no contesto. Y Daisy, la voz de Jonathan era más pequeña de lo que recordaba. Sé que no tengo derecho a llamar, solo necesitaba decir algo. Miré por la ventana de mi oficina la nieve cayendo en South End. Te escucho, dije. Fui un cobarde en la boda y todos los días antes de eso. Te merecías alguien que se pusiera de tu lado, y yo tenía demasiado miedo de mi propia familia para ser esa persona. Sí, lo fuiste, dije. Larga pausa. ¿Y eres feliz? De verdad feliz. Miré mi oficina, los planos en mi escritorio, a Blueprint dormido junto al radiador, la vida que había construido con mis propias manos. Estoy construyendo algo, Jonathan. Felicidad, propósito, sentido, todo, día a día. Me alegra, su voz se quebró ligeramente. De verdad. No lo odiaba. Había dejado de odiarlo meses atrás. Pero tampoco tenía espacio para él ya. Adiós, Jonathan, colgué antes de que pudiera responder. Algunos capítulos terminan con un punto, no con puntos suspensivos. Este era mío. 25 de diciembre de 2024. Dorchester. El mismo apartamento. La misma mesa de cocina. El mismo hombre que me crió. Pavó, puré de papa, pastel de calabaza. Las recetas de mamá recreadas con memoria y amor. Una mesa puesta para dos porque eso era todo lo que necesitábamos. Papá sirvió el vino en vasos desparejados. Los elegantes nunca habían sido parte de nuestra vida. Brindamos, al primer Navidad en 28 años donde no tengo que esconder nada de ti. Brindé, a la primera Navidad en 2 años donde no temo cenar con personas que me odian. Reímos. Se sintió bien, limpio. ¿Algún arrepentimiento? Preguntó papá, cortando su pavó. ¿De algo? Lo pensé en serio. Me arrepiento de no haberte contado antes cómo me trataron. Me arrepiento de haber intentado tanto encajar en un lugar donde nunca me querían. Puse el tenedor en la mesa. Pero cancelar la boda, alejarme de todo lo que me ofrecían, ni un segundo de arrepentimiento. Papá asintió. ¿Sabes de qué estoy más orgulloso? ¿Qué? Y no es de la empresa, no de la fundación, ni siquiera de la cara de Eleanor Whitmore. Entonces. Del momento en que te levantaste, sus ojos brillaban. Antes de saber nada sobre quién era yo o lo que tenía, te levantaste porque era lo correcto. Eso vale más que todo lo que he construido. Extendí mi mano y tomé la suya. Me enseñaste eso, papá.
aunque no lo dijeras en voz alta. Terminamos la cena en un silencio cómodo. La gente me pregunta qué heredé de mi padre. Esperan que hable de dinero, de empresas, de los miles de millones que algún día serán míos. Pero la verdad, mi verdadera herencia llegó una noche de junio, cuando me levanté y dije: y no, eso vale más que cualquier cantidad de dinero. Y es algo que nadie jamás podrá quitarme.